¿Listo? Estamos en vivo. Bien. ¿Ya? ¿Ya empezamos? Tengo aquí a mi madre preguntándome, Mayra, ¿cómo hago para entrar? Muy bien, aquí me estoy redirigiendo. Buenas tardes, buenas tardes. En breve vamos a estar aquí. Estamos en vivo. Ahora sí. Muy bien. May, si tienes otro dispositivo abierto con sonido, te va a entrar eco. Ok. Me surge una inquietud en ese sentido. Para leer los comentarios. Hay que decirlo abiertamente. No te preocupes, para leer los comentarios tenemos ahí el chat, donde dice private chat, lead comments, ahí te van a aparecer. Cuando te estén escribiendo la página, ahí los ves. Listo. Bueno, María C., vamos a ir dando unos minuticos para que las personas se vayan conectando, para que se vayan conectando con este espacio. Vamos a ir compartiendo por aquí para que más personas se vayan conectando a esta transmisión. Desde ahora les damos las gracias por conectarse a este espacio maravilloso. Son conversaciones con sentido, son conversaciones de valor que hemos venido creando a lo largo de ya varios sábados, siempre sintonizándonos hasta ahora, tipo 5 de la tarde, para seguir sumando, para seguir sumando. Indudablemente nos hacemos mejores en la medida en que recibamos información de valor. Por tanto, estos son espacios de conversación con sentido, de conversación con valor, de esas conversaciones que enriquecen el alma. En breves segunditos les voy a estar presentando la invitada que tengo el día de hoy, porque todos los sábados tenemos invitados especiales, espectaculares, y hoy no es la excepción. Tenemos una invitada grandiosa, pero vamos a dar unos minuticos para que las personas se vayan conectando y podamos dar inicio a este espacio. Vamos a compartir por aquí. Okay. Bien, de a poquito ahí vamos dándole unos minuticos a las personas para que se nos vayan sumando a este espacio. Okay. Pues muy bien, yo creo que vamos dando inicio, aquí ya estamos recibiendo, ya se están ahí conectando las personas. Yo les comparto que el día de hoy tenemos una invitada maravillosa, María Cecilia Duque, es una grandiosa persona que tuve la oportunidad de conocer hace tal vez 2 años atrás, en una de las certificaciones, porque como todo en este camino en el que estamos dedicadas, pues es una constante formación. Entonces tuvimos el gusto de conocernos. María Cecilia es entrenadora de vida, es coach ontológico, es consultora y ha dedicado sus últimos años a acompañar procesos y personas. Hoy la tenemos invitada para hablar de un tema increíble, hablar de un tema especial, que es el abrazar la vulnerabilidad. Qué tema tan importante. María Cecilia, buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación. Ay, Mayra, yo estoy feliz de estar en este espacio, súper agradecida contigo que hayas pensado en mí para conversar un rato el día de hoy
sobre todo en la misión en la que nos encontramos con todas estas personas, porque nuestro conocimiento no puede quedar aquí guardadito. Entonces, lo que haces, te quiero felicitar, me siento súper honrada y, mejor dicho, bendecida de que una colega mía ya tenga su propia escuela y esté haciendo lo que hace. A mí eso me emociona. Y aquí uniendo corazones y conversaciones del alma para hablar acerca de la vulnerabilidad, precisamente esa partecita de nosotros que vamos a empezar a descubrir en unos minutos. Así es. A ti una vez más, encantada de acompañar este espacio contigo, de brindar estos espacios de conversación de valor para las personas. Te propongo que iniciemos desde el principio. Cuando Sí, hablamos claro. de esta palabra de vulnerabilidad, ¿no? Muchas personas se preguntarán, bueno, ¿y qué es eso de ser vulnerables? ¿Qué significa la palabra vulnerabilidad, María C? Bueno, me encanta esa pregunta porque algo tan sencillo y algo que está en nuestro ADN y lo hemos escuchado a través de toda la vida, sin embargo, hay ciertas palabras a las cuales uno no les da el significado, como que las supone. Entonces, a través de toda mi vida y esta experiencia, yo he vivido como una montaña rusa. Así que he tenido mis subidas, mis bajadas, mis desaciertos, mis aciertos, y entiendo que esto hace parte del aprendizaje en el que estamos en esta vida. Cuando hablamos de vulnerabilidad, si te vas para la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, te dice que es el miedo a salir heridos de alguna situación, el miedo que nos produce esas condiciones o situaciones o relaciones en las cuales podemos vernos vulnerables, ¿cierto? Heridos, salir heridos. Entonces, desde ahí yo empecé como a entender un poco este tema de la vulnerabilidad y hace algunos años estaba visitando a mi hermana, quien vive en Estados Unidos, y ella me comenta acerca de este tema, veníamos teniendo una conversación muy interesante y me habla de Brené Brown y empiezo a indagar acerca de esta autora, docente y investigadora tan interesante. Hizo un estudio durante más de 6 años acerca de la vulnerabilidad. O sea que venir a hablar de un término que para muchos es como que no me quiero sentir vulnerable, para otros, venga, empecémoslo a involucrar que hace parte de nosotros. Totalmente. Mira que una de las cosas que por lo general, y tú lo acabas de decir, si bien es cierto, este tema lo hemos usado, este término más bien lo hemos usado en muchas Sí. oportunidades, ¿no? El término uno en ciertas situaciones dice, no me quiero sentir vulnerable, no, yo no quiero estar vulnerable, no me quiero exponer a ser vulnerable. Estamos relacionados de manera frecuente con este término. Y hoy pienso que es cada vez más importante prestarle atención a la vulnerabilidad, porque es una de las sensaciones que por lo general el ser humano le evade, le huye, Sí. ¿no? Dice, no, yo esto no lo quiero, esta partecita no lo quiero. María C., ¿por qué es tan importante hablar de vulnerabilidad? ¿Por qué es importante y clave, de verdad, que las personas tengamos muy presentes este término tan bonito en nuestra vida? Porque si bien es cierto, genera mucho movimiento interno, genera mucho caos a veces, ¿no? ¿Por qué es tan importante tener claro o hablar más bien de vulnerabilidad? Mira, para mí, qué pena, para mí es importante hablar del término vulnerabilidad como lo incluimos dentro de nuestro mundo emocional, hace parte de nuestro mundo emocional. Ahí se albergan miles de emociones. Así que yo estoy muy contenta que de años atrás nosotros nos hemos abierto como especie, como raza humana, a hablar de estos temas, en el tema de desarrollo humano, en el tema de hacer conciencia, de estar mucho más conectados de quiénes somos nosotros. Entonces todo esto empieza a estar en apertura, sobre todo que por muchos años, durante siglos, hablar de las emociones o hablar de que tú no te puedes sentir vulnerable, es que tú no puedes, mejor dicho, equivocarte porque tienes que ser perfecto. Esto nos dimos cuenta como seres humanos que nos hizo mucho daño. Y cuando me haces la pregunta, ¿por qué es tan importante nosotros hablar de estos términos? Es porque hace parte de nuestro diario vivir, hace parte de nuestro ADN. Entonces me parece hermoso que podamos empezar a abrazar ese ser que somos con luces y con sombras. Cuando hablamos de esas luces, es todas las fortalezas, las competencias, todo ese ser que somos tan maravilloso, sacar nuestra mejor versión. Nuestras sombras hacen parte también de nosotros. Entonces, cuando nos equivocamos, cuando estamos mal genio, cuando no somos acertados, el saber que nos pasan situaciones de X o Y manera,
Y eso es lo que somos. Entonces, cuando abrazamos esa vulnerabilidad, nos permitimos hablar de ella y aceptarla, no es resignación, es aceptarla desde el amor y desde la compasión, viéndonos como seres humanos, aprendiendo a ser seres humanos, abrimos un mundo, Mayra, de posibilidades increíble porque nos permite empezar a trabajarnos a nosotros mismos, a vivir en un proceso de aceptación. Yo acepto al otro que también tiene derecho a equivocarse, que hace lo que hace con la información que tiene, yo también hago lo que hago con la información que tengo y en ese mismo orden de ideas nos vamos yendo en la conversación, en que esa vulnerabilidad es tan importante porque no hay ningún problema en alzar la mano y decir, sabes qué, no sé eso, o sabes qué, me equivoqué, pero nos lleva a una autenticidad, a ser un ser auténtico completamente. Total, y mira que unido a lo que tú acabas de decir, yo pienso que de alguna u otra manera el factor social, el factor cultural, porque los seres humanos somos sociales por naturaleza, va condicionando muchas veces esa manera de sentir, ¿no? Sí. Esa sensación de decir, no te sientas así, no está bien llorar, no está bien sentirte triste, por el contrario, tienes que sentirte siempre alegre, optimista ante las cosas, ¿no? Entonces, desde que iniciamos a veces a transitar, y eso depende mucho también de la crianza, de los padres, del colegio al que vayamos, del círculo donde nos relacionemos, donde vamos o guardando esas sensaciones y esas emociones, o por el contrario, personas que han alentado para que otros se vayan sintiendo así, decir, mira, sentirte así está bien, ser vulnerable está bien, porque hace parte de aquí, recuerdo una frase muy bonita que dice, lo que nos hace vulnerables nos hace hermosos y únicos, Total. y sobre todo nos hace darnos cuenta que somos seres humanos. Sentirnos Así vulnerables nos hace sentir que somos seres humanos. María C., hay otra de las preguntas en la tarde de hoy, ¿no? Esta es una conversación, por tanto, vamos a aplicar la herramienta del coaching que es base a preguntas, todos sobre preguntas. Existe algo importante y es en qué situación o en qué ámbitos por lo general las personas se sienten más vulnerables. ¿Cuáles son esos espacios, esas situaciones donde generamos vulnerabilidad? Yo considero que en todos, lo que pasa es que depende del foco y la atención que le ponga la persona. Entonces, nosotros tenemos diferentes áreas en las que nos movemos. Tenemos nuestro ambiente familiar, tenemos nuestro ambiente de amigos, tenemos nuestro ambiente, nuestra área laboral, tenemos nuestro ambiente de tu relación contigo mismo porque es tu área personal o la que tienes con tu pareja, ¿cierto? Sin embargo, cada quien es desde su observador, desde el ser que es y desde la experiencia que a esa persona le corresponda vivir. Significa que habrán personas que van a estar más vulnerables en relaciones de pareja. Entonces uno dice, Dios mío, pero ¿por qué me sale siempre la misma persona? O esta relación ha sido muy conflictiva y se vuelve muy vulnerable respecto a esa relación con el otro. A otras personas les ha sucedido en sus ámbitos laborales. Entonces, con su jefe, con sus colegas, de pronto ha sido despedido varias veces de otras empresas y ahí es cuando la persona, de acuerdo a esas situaciones, se empieza a sentir tan vulnerable como lo permita esa persona, porque sabes que también la vulnerabilidad es no taparnos los ojos y decir que esto no está sucediendo, sino que hay una realidad, solamente que yo seré la persona que tome la decisión de decidir cómo me siento frente a esa situación. Entonces, en esas áreas es muy relativo, sin embargo, podemos ver que muchas personas son más vulnerables en el tema laboral y hay muchas personas que esto sí es más común en las relaciones, por ejemplo, de pareja o Okay. la relación con los hijos. Okay. Finalmente, tú acabas de decir algo importante y es en cualquier área en la que nosotros estemos, en cualquiera nos podemos sentir vulnerables. Y todo de alguna u otra manera sí parte mucho de cómo observamos las cosas. Una de las cosas que hemos escuchado y que es muy cierto, dice, una cosa es lo que a ti te pasa y otra cosa es lo que tú haces con lo que te pasa. Exacto. Una cosa es la actitud que tú asumes, porque todos en la vida vamos a estar expuestos a ciertas situaciones que no nos van a gustar, situaciones que nos van a doler, situaciones que queremos evitar de alguna u otra manera, pero siempre de alguna u otra forma vamos a tener esa posibilidad de elegir quiénes queremos ser frente a esas situaciones, cómo queremos, Así es. ¿no?, enfrentar esas situaciones, más bien afrontar esas situaciones. Afrontarlas. Si tuviéramos que hablar de los pasos, ¿cierto? Como para transitar de mejor manera frente a ese camino de la vulnerabilidad y con respecto o con relación a estas situaciones,
¿cuál crees tú que es el primer paso que nosotros deberíamos tener para llevar el mejor camino frente a la vulnerabilidad? Para mí es importante, desde mi mirada, el tema de la aceptación. Entonces, a varias personas, voy a decir, nos puede costar trabajo aceptar las situaciones que se presentan. Entonces, por ejemplo, ayer hablaba con un amigo y me decía, llevo 3 meses encerrado en mi apartamento, estoy hasta aquí, no quiero que me vuelva a pasar esto. Entonces yo decía, bueno, ¿cuál sería ese primer paso para aceptar eso que le está sucediendo? Bueno, y valga la redundancia, sería la palabra de aceptación. ¿Qué es lo que hoy en día tienes y cómo agradeces por lo que tienes? Entonces, primer paso, la aceptación, pero para llegar a esa aceptación es muy lindo la autoobservación. ¿Qué me pasa con lo que me sucede? Somos unas abanderadas, ¿cierto, Mayra? Como coaches, somos unas abanderadas del observador que somos, porque desde ese observador, desde esa mirada, ¿qué hace? Pues, ¿qué forma nuestro observador? Nuestras creencias, nuestros juicios, esos pensamientos, que si no son bien gestionados, no son bien manejados, pueden ser unas creencias y pensamientos limitantes. Entonces, cuando yo me autoobservo, empiezo a identificar lo que me está generando ese sentimiento, esa emoción, el por qué me estoy sintiendo así. Entonces, importantísimo, aceptación acompañado de ese observador que eres para que te permitas entrar en proceso de silencio y reflexión y qué pensamientos están acompañando en ese momento. Tú acabas de decir algo tan importante, sin embargo, tan retador, ¿no? Porque si bien es cierto, uno dice aceptar la realidad, y una de las cosas en las que uno frecuentemente ve a la gente, y todos hemos estado, no sé si tú, pero Sí. en algún momento hemos estado, es peleando justamente con la realidad. Uno quiere cambiar todo. Mira la situación en la que estamos ahora mismo, ¿cierto? Peleando con la realidad de esta pandemia, esta es la situación actual, esta es la situación social, no podemos salir. Y muchas personas que han venido siendo tal vez a lo largo de su vida muy optimistas, muy así, sintiéndose siempre súper bien, ahora mismo están, entre comillas, colapsando, María sí. Personas que decían, yo no me puedo sentir así y ahora estoy encerrado, pero tampoco me puedo permitir sentir así porque estoy en esta situación. Ah, claro. En este contexto tan interesante, y tal vez aquí muchas personas se sienten identificadas. La persona que toda la vida, vuelvo al ejemplo hace un momento, la han visto optimista, la persona que motiva, ¿no? La persona que dice, no te preocupes, de esta salimos, no te afanes, que de esto salimos, tú no te preocupes llorando por uno cuando hay tantos, eso no te afanes, o sea, esa persona. Y ante una situación como esta, donde los días son montañas rusas, porque las emociones en estas situaciones son montañas rusas, llega un punto donde se siente tan vulnerable que dice, pero ¿y cómo voy a llorar porque los otros, o sea, cómo me van a ver los otros si yo me pongo a llorar cuando he sido la motivadora siempre de mi familia, de mi círculo social, de los entornos? ¿A qué crees que se debe esto, María C? Que llega un punto donde las personas que se han identificado, ¿cierto?, con una manera de ser, Sí, sí. cuando se ven con otra situación dicen, no, o sea, no, no puedo con esto, no, no me quiero, no me permito ver esto. ¿A qué crees tú que se debe a eso? Yo desde mi mirada pienso que es algo muy cultural. Es la forma en que nosotros hemos sido educados desde nuestro ámbito cultural. Yo siempre me he hecho una pregunta y la mantengo aquí en mi cabeza. Según quién debe ser qué? Porque lo que he identificado con las personas que he acompañado o las diferentes personas que han estado en mi círculo natural, yo observo que nosotros hemos sido seres humanos que hemos vivido bajo muchas expectativas. Y a mí la palabra expectativa le tengo mucho respeto y he empezado también a aterrizar eso, porque cuando nosotros vivimos más de la expectativa que desde la realidad, empezamos a generar un mundo de fantasía, porque es que el cerebro no reconoce entre lo que es fantasía y realidad, no reconoce entre el sí y el no. En ese orden de ideas, cuando yo vivo desde la expectativa que nos ha pasado a muchos, tú estás esperando que el otro sea como tú crees que debe actuar, como debe ser. Entonces tú estás esperando que la situación sea como tú crees que debe ser. Y te vas dando cuenta que vas formando un mundo paralelo y estás dejando de vivir el mundo que te corresponde vivir. Una de las herramientas del amor de Gerardo Schmedlin es adaptarse al lugar y no huir, porque ahí lo conecto con otra frase poderosísima que es lo que resiste, persiste, y cuando tú no quieres abrazar lo que te está pasando,
asumir el compromiso y la responsabilidad que previamente estableciste con tus seres queridos o con las diferentes personas o con las situaciones que tú tomaste decisión de estar ahí, hace que cuando tú no quieras estar ahí, obviamente te va a generar un caos, porque es que tú no tienes control sobre los demás. ¿Sobre quién tienes control? Sobre ti mismo. Entonces yo considero, Mayra, que ha sido un proceso bastante importante, que no podemos obviarlo, y yo considero que hoy en día todos nosotros que estamos acompañando al desarrollo del ser humano con esta información, estamos haciendo que las personas, sembrándoles semillitas, porque obviamente ellos, cada uno es el que se transforma, no es uno el que transforma al otro, eso sería muy egocéntrico. Es más sembrar esas semillitas de conciencia que les permitan, bueno, tú tienes expectativas, ya las pusiste sobre la mesa con esos seres queridos o con esa persona que está involucrada con esa situación, o será que te quedaste callado y estás esperando que el otro actúe como tú quieres. Entonces te vas a sentir vulnerable porque, claro, el otro viene a actuar desde donde considera que debe actuar y te sientes atacado. Entonces empieza, esto es una cadena infinita, digo yo, porque son tantos temas que hay alrededor, que se tejen alrededor de cada situación. Entonces aquí podemos empezar a mencionar, sin salirnos del tema, de la vulnerabilidad, que tienes expectativas, el otro actúa desde donde sabe actuar, entonces tú te quedaste esperando que el otro hiciera algo, te sientes vulnerable, no te sientes contento, te enojas, aparece ese mundo emocional, no lo sabes manejar, o te viene a recordar cualquier herida de nacimiento que tengas de alguna situación que dejaste anclada en el pasado, que te vuelve a remover esto que está aquí, y volvemos al mismo punto de un círculo vicioso. Con algo importante, Mayra, y es que hay un triángulo, que lo sabes, que es el triángulo donde está la víctima, victimario y salvador. Y no hay nada más hermoso que esté unido a la vulnerabilidad para que les entreguemos esta píldora aquí de una, y es que nos salgamos de ese triángulo, nos salgamos de ese rol de víctimas. Cuando tú te sales del rol de víctima y aprendes a ser vulnerable y a no tenerle miedo a nada y no sentir que es que el otro me hizo, sino que tú mismo estableciste unos acuerdos o no los estableciste y también te pusiste vulnerable por no haberlos establecido. Entonces, cuando me salgo del rol de víctima y asumo mi responsabilidad como un adulto, como un ser humano, uy, te quitas un peso de encima y dices, wow, aquí estoy. Sí, me equivoqué, tomé esta decisión como no era, entonces no te quedes ahí. Empieza a actuar y empieza a tomar decisiones que te vayan llevando simplemente a vivir una vida mucho más consciente. Total, total, María, sí. Hay otra de las preguntas frente al tema de la vulnerabilidad que es importante, y es, si bien es cierto, todos los seres humanos estamos expuestos a las situaciones, ¿cierto? Imaginémonos el siguiente contexto. Una misma situación tú y yo la vivimos, pero finalmente cada uno actúa de forma diferente. ¿Qué hace que ante una misma situación unas personas se sientan vulnerables y otras no? ¿A qué se debe esa parte? Considero que tiene mucho que ver con su ser, con sus creencias y con sus vivencias. Obviamente cada uno habla desde sus propias experiencias. Si tú, por ejemplo, creciste en un hogar donde tus padres se separaron o donde tuviste, por ejemplo, algunas necesidades económicas o, por ejemplo, donde recibiste violencia, etcétera, etcétera, te vas a sentir mucho más vulnerable que otras personas. También puede ser que cuando tú creciste en unas circunstancias un poco más tranquilas, cuando te empieces a enfrentar a otras situaciones de pronto de maltrato dentro de la pareja y nunca hayas vivido eso, obviamente te vas a sentir más vulnerable. Y considero que esa vulnerabilidad también va ligada al conocimiento o a la fortaleza que tenga la persona para saber sortear estas cosas, porque si yo no las sé sortear o no me sé, no me gustaría utilizar la palabra defender, porque es como si estuviéramos viviendo como si alguien me estuviera constantemente atacando. Sin embargo, hay situaciones en las cuales te vas a sentir más vulnerable porque sientas que otro viene más agresivo y tú no sepas actuar. Claro, ahí seguro revientas, y revientas con un mundo emocional que te puede generar un poco de caos y un poco
desatar otro tipo de emociones. Entonces, es muy desde esas experiencias y de situaciones que hayan quedado ancladas en tu vida que no hayas sanado. Total, totalmente, y ahí justamente me quería unir a esa parte. Cuando nosotros tenemos esas experiencias poco placenteras, ¿no? O poco gratas, siempre se va almacenando en nuestro cerebro como esos pequeños recuerdos. Por tanto, cuando volvemos a vivir esas situaciones, volvemos a evocar esas cosas que teníamos almacenadas. Yo, uniéndome a lo que tú acabas de decir, considero que también ese proceso de transitar las situaciones tiene que ver mucho con ese desarrollo que uno como ser humano vaya generando a lo largo del tiempo. No, porque finalmente uno nace de una manera, pero también es cierto que uno llega a un momento en una edad donde uno puede ir eligiendo cómo Claro. pensar, cómo quiero asumir estas cosas, cómo quiero vivir. Y yo pienso que otra de las razones, y tú me corriges si de pronto no va por ahí, que hace que las personas a veces se sientan vulnerables, ¿cierto? Desde que se sientan agredidas, es que la mayor parte de cosas se las toman muy personales. No sé si Así es. vaya a colación. Imaginémonos un contexto laboral. ¿Cierto? Imaginémonos que nosotras llegamos a la cita con el gerente de ventas y de pronto el gerente dice, María C., este informe te quedó muy mal hecho. Así no está, así no era, así no se pidió. Claro, claro. En general, separar el tema de el ser y el hacer les cuesta Claro. mucho trabajo, se lo toman muy personal. ¿Consideras que esa también puede llegar a ser una de las razones por las cuales la gente se siente muy vulnerable, el tomárselo tan personal todo? Así es, mencionas algo muy importante porque esto va unido con ese ser víctima. Entonces, el ser víctima, cuando te sientes víctima de que el otro es el que me ataca, ¿cierto? Que existe un victimario, porque para que exista un victimario existe una víctima, ¿cierto? Entonces, como lo decía Miguel Ruiz en su libro de los 4 acuerdos, nos tomamos las cosas muy personal. A mí me pasó durante muchos años. Claro, no tenía el conocimiento ni sabía que tenía herramientas para salirme de ese victimismo y de salirme de tomarme las cosas personal. Sobre todo que nosotros, te contaba antes de ingresar a nuestra charla, nos suceden miles de cosas. Por ejemplo, ahorita que estamos haciendo los en vivos, a mí me han salido miles, por ejemplo, por Instagram, por Facebook, que no me funcionan, se me cae, me toca cerrar y quedar como un oso. Y yo digo, hace parte de, y así me siento yo como un ser auténtico. Yo no necesito mostrar que soy perfecta. Considero que el hecho de que nos quitemos esos estándares tan altos, que solamente nos hacemos mucho daño con eso, somos nuestros propios saboteadores. Entonces, cuando nosotros nos tomamos personal las cosas, de verdad no estamos pensando que lo que piensa el otro le corresponde al otro, y amorosamente no es para entrar a juzgarlo, es para simplemente entender que es su forma y su mirada. En estos días estaba haciendo una de las charlas que me he comprometido a hacer, y hubo pues después de la charla cómo preguntar para hacer unos feedback. Claro, siempre vas a recibir quienes estén de acuerdo, quienes no estén de acuerdo, quienes tengan una mirada de que no lo hiciste bien, y hace parte del proceso. Lo importante para enseñarles a nuestros oyentes, a las personas que están aquí hermosamente, y se los agradecemos de antemano, es que no importa, o sea, toma lo que te sirve para que tú puedas seguir incluyendo elementos con los que te sientas bien, porque lo más importante, Mayra, es que las situaciones y que lo que tú decidas vivir te genere paz, Totalmente. que te genere completa paz. Y cuando tú estás en paz, estás abrazando tu vulnerabilidad, te estás mirando con compasión, con cariño, no tirándote tan duro, perdón la expresión, pero es que hay veces somos unos saboteadores y nos damos látigo, para que todos empecemos a entender que la vulnerabilidad nos va a llevar, cuando la abrazamos, a ser personas auténticas, honestas, transparentes. Yo lo decía en algún momento, y me surgió la idea de hablar de una cebolla. ¿Has visto cómo es la cebolla de hermosa? Tiene un corazoncito y está lleno de capitas, de capas, y tú la vas quitando, que, bueno, si la pones en un barbecue, qué delicia una cebollita con aceite de oliva, pimienta y sal. Los que no lo han hecho lo envuelven en papel periódico y les queda deliciosa. Entonces aquí la cebolla es, cuando eres vulnerable, cuando aceptas esa vulnerabilidad, es que estás sin tanta capa encima, sin tanto peso. Sobre todo, Mayra, hay que quitarnos tanto peso de que este me dijo, de que este no me dijo, de que yo no puedo ser inadecuado, de que yo no me puedo equivocar. Ay, qué cansancio, porque al final del día
te preguntas por quién estás viviendo, si lo estás haciendo por los demás, si le estás entregando el poder a los demás o te estás empoderando amorosamente, que ahí tiene mucho que ver con el autoestima, con Que ese amor propio. que acabas de decir, ¿por quién estás viviendo? ¿Por quién estás viviendo? Entonces, ¿Para eso quién? es totalmente, porque vuelvo un poquito a lo que hablábamos en alguna oportunidad, nos han cohibido tanto y nosotros de paso nos hemos comprado, porque yo siempre he dicho que el ser humano llega a un momento en la vida donde puede elegir lo que quiere comprar en su cabecita. Eso es como cuando uno va al supermercado y uno dice, ¿qué quiero? Eso que tengo mucho colesterol o prefiero agarrar esta frutica que me da mejor manera de sentir, ¿cierto? Entonces, Sí. ¿qué tan importante es eso? Que nosotros nos vayamos dando cuenta de cómo podemos elegir, de cómo podemos funcionar, de darnos cuenta que cuando le compramos las ideas al otro, porque finalmente el otro siempre observa de forma diferente, finalmente el que sufre es uno, porque le damos la verdad al otro. Por lo general eso pasa mucho así. A veces no es ni mi verdad ni lo que yo siento, sino le digo, no, sí, lo que él dijo tiene razón. De pronto hoy dicté mal la conferencia y me quedé y le compré la idea, por lo menos en el caso de lo que nosotras hacemos. Está en Claro. relación con personas que les puede gustar, cómo yo la dicto, cómo tú la dictas, y hay gente que dice, malísimo, la información fue básica, y está bien, ¿no? Está Y está bien. bien. El tema es el procesamiento que nosotros le damos, y aquí también quiero entrar en un tema frente a eso, porque yo pienso que la vulnerabilidad, el sentirnos de esa manera, ese temor, también tiene que ver con la capacidad que tenemos de sobreponernos a esas situaciones que nos condenan en muchas oportunidades, que nos duelen tanto. Y aquí quiero preguntarte sobre una palabra que creo que cada vez más la escuchamos mucho y que a mí me encanta particularmente, que tiene que ver con la resiliencia. María C., ¿cómo se conecta la vulnerabilidad con la resiliencia? ¿Crees tú que hay esa conexión especial? Sí, sobre todo que, mira, la vulnerabilidad también tiene que ver con la vergüenza, ¿cierto? Con lo que nos produce a nosotros vergüenza, a ser inadecuados, a no ser aceptados y sobre todo que hay algo que no mencioné al principio que es fundamental, que lo menciona Brené Brown y es a la desconexión, palabra que me encanta. A mí la palabra conexión me fascina y la invitación es que cada uno se esté conectando aún más con su propio ser. Entonces, aceptar que lo que venimos hablando, que somos seres humanos que estamos aprendiendo. Cuando tú aceptas esa vulnerabilidad, cuando la abrazas y dices, ah, me equivoqué, y cuando tienes momentos en los cuales esas equivocaciones o esas decisiones que has tomado te llevan a unos resultados no esperados, porque seguro puede ser que en algún momento llegue al punto de que nos despidan de un trabajo, o puede ser al punto de que pierdas tu relación de pareja, o puede ser al punto de que tengas alguna situación compleja con tus hijos, con tus padres, bueno, con todo lo que nos rodean las situaciones. Ahí es lo más importante es que tú puedas llegar a ser resiliente. ¿Qué es resiliente? Se presenta la resiliencia en la medida que hayas vivido una situación compleja que te haya generado esas emociones de angustia, de sufrimiento, de dolor, todo lo que vemos desde la sombra. Entonces, cuando yo veo que todas estas situaciones me están generando eso, que estoy tan vulnerable, me siento débil, me siento triste, no sé qué hacer, no sé qué, para dónde coger, no tengo salida, ahí aparece la resiliencia. Entonces, aprendes a sacar tu valentía, porque recuerda que la valentía se presenta sí o sí cuando has vivido una situación que amerite ser valiente. De resto, si no tienes ninguna situación, no estamos hablando de valentía. Y aparece la valentía y aparece como esa fuerza que también te la da la emoción de la rabia, porque recuerden que la rabia no es solamente agresión ni ira, hay que reivindicarnos y resignificar la rabia porque es una de las emociones que yo más tuve que aprender. Aprendí que la rabia me ayudaba a poner límites y que me ayudaba a ser el motor de movilizarme. Entonces, en ese orden de ideas, cuando saco un poco mi rabia, como de que me dice no te vas a quedar ahí, cuando estás con las emociones desde su sombra y tiene que llegar a un punto de quiebre fuerte que tú digas, bueno, o sea, tocas fondo y no más. Esa resiliencia te ayuda, te sobrepones poniendo tus pensamientos y tus creencias en otro lugar. Hay algo desde la programación neurolingüística bellísimo que se llama reencuadrar. Voy a hacer un reencuadre. Es que una situación que hoy en día la esté viendo negativa o una situación del pasado que la haya vivido y me haya generado mucho dolor y sufrimiento, pueda llegar a empezar a darle como ese giro, ese reencuadre. Por decir,
pierdo mi empleo. Ay, no, te vas a reír, Mayra. Ayer una colega mía nos contó, porque esto es la historia de la historia, que una amiga suya dijo, a mí no me echaron de la empresa, a mí me ascendieron a cliente. Entonces, sí, entonces me pareció genial porque, mira, eso es un reencuadre perfecto, porque yo me puedo quedar o me echaron de la empresa, por ejemplo, yo hace 4 años sufrí un cambio porque en la compañía para la que trabajaba hicieron una reestructuración y mi cargo fue eliminado. Entonces, en ese momento me llegó esa frase y yo dije, sí, a mí me ascendieron a cliente y si vieras desde el mundo emocional cómo empecé a sentir esa situación y yo decía, wow, cómo es tan poderoso el cambio de pensamiento, cómo te ayuda a ver la situación de otra manera y te reencuadras, o sea, vuelves a conectarte con otras emociones. Total, y yo creo que ahí te lo sumo con lo que tú acabas de decir de reencuadrar, es resignificar en ese sentido también, ¿no? Cuando le cambiamos el significado a las cosas. Mira que Sí. esa situación, María, sé que tú acabas de decir, yo pienso que muchas personas actualmente la están atravesando. Y indudablemente tiene que ver mucho el cómo le quiero dar ese significado a esas situaciones también. Me puedo quedar siendo esa persona que sacaron, porque ese es el significado habitual que uno da, ¿no? Me sacaron, me echaron, y la persona que sale tan molesto y dice, ¿cuántos años de trabajo y no lo valoraron y ahora no sé qué? O decir, bueno, ahora me ascendieron a cliente, me ascendieron a otro nivel completamente diferente. Cuando yo le doy un significado a las situaciones, por supuesto las situaciones se reencuadran de una forma completamente distinta. María C., hay otro tema, volviendo a la parte de la vulnerabilidad, y yo también te lo quería preguntar, porque una de las cosas que actualmente ocurren, y creo que cada vez con más fuerza, tiene que ver el impacto que están teniendo las redes sociales en la vida de la gente. La gente Sí. se está comparando mucho, las personas se están comparando mucho con la vida de los otros. Hemos escuchado decir en muchas oportunidades que las redes muestran la cara amable de la gente, la cara feliz, el lado optimista, el lado perfecto, ¿verdad? Y hay muchas personas que han entrado en ese juego de la comparación y por tanto eso les ha supuesto el sentirse vulnerables, ¿verdad? Claro, En ese claro. sentido, ¿de qué manera? Porque esa es una pregunta que muchas veces me ha sonado ahí, ¿no? De ¿cómo le podemos ayudar o aportar a las personas para desarrollar mayor valor personal en ese sentido? Porque se sienten vulnerables frente a la situación, pero bueno, ¿y cómo podemos ayudarles a desarrollar mayor valor personal? Qué pregunta tan linda, porque igual lo que les venimos compartiendo, que tú también nos has compartido palabras y frases y pensamientos hermosos en la construcción de esta conversación, el amor propio es fundamental. El amor por nosotros mismos, el vernos. No sé si entienden ese término, porque muchas veces no es vernos en un espejo y lo que ves desde, tengo gafas, la arruga, la cana, la no sé qué. No, el vernos es poder ver tu alma a través de tus ojos. Por eso decían que los ojos eran el espejo del alma. Cuando ves lo maravilloso que eres, y eso lleva un proceso porque estamos aprendiendo a amarnos y no vivir tanto del ego, sino a recuperar nuestra esencia. Y por eso ahorita tocaba el tema de la vulnerabilidad que te lleva a esa autenticidad. La invitación es a tu ser auténtico. Dejas de compararte. ¿Por qué es tan importante dejar de compararse? Para que tu atención se centre en ti y no desde el egocentrismo, desde el ego, sino se centre en ti, es que estés más atento en tu propio proceso. Miren, somos 7.600 millones de habitantes en el planeta Tierra aproximadamente, por estadísticas del 2018, si lo buscas en Google, y somos 7.600 millones de observadores diferentes. Somos 7.600 millones de personas que estamos en esta tierra y que todos tenemos derecho a estar. ¿A quién le quieres dar el poder? Cuando empiezas a recuperar tu poder, como así como una cuerdita y vas lentamente recuperando tu energía, dejas de compararte. Vuelvo y repito mi pregunta que constantemente me la hago. ¿Tengo que ser quién según quién? Gerardo Schmedlin decía, todo es perfecto, todo pasa por una razón más poderosa de lo que nosotros alcancemos a dimensionar y a entender. Todo es perfecto. Si lo hiciste de esta manera, está bien. Simplemente puedes tomar elementos que te puedan servir para mejorar otras cosas. Seguro Mayra y yo a los inicios de exponernos, por ejemplo, a estas conversaciones al aire, lo hacíamos de X manera.
Pues si ya lo venimos haciendo repetidamente, se nos convierte en una habilidad y lo sabemos hacer mejor, pues conectamos más o nos venimos preparando desde nuestro propio ser para entregar este ser bonito que somos. Entonces, Mayra, en esa conversación es amor profundo y el amor es soltar, soltar las comparaciones, la crítica, la queja. Miren, desde las palabras, que es otro tema que yo hablo mucho y tiene relación con mi marca personal, que es Palabras de Poder, estoy hablando acerca del poder de las palabras, ese mundo emocional, el peso que tienen en nuestras palabras, esas creencias, el peso que tienen en nuestras palabras. Las palabras crean nuestra realidad, así que si nosotros no aceptamos que podemos equivocarnos, que somos vulnerables, que somos un mundo de emociones, que estamos aprendiendo, pues vamos a estar habitando otros terrenos como lo de antes, comparándonos desde la ausencia, desde la escasez, desde la desaprobación, y solamente todo ese proceso existe en nuestra mente, no está en el otro, es en nuestra mente. Si tú hoy cambias una mirada, le das otro giro a tu pensamiento y te empoderas, te das cuenta que eres tú el dueño de tu propia vida y eres tú el que la dirige y toma la decisión de qué quieres hacer con ella y cómo te quieres sentir. Así suena muy sencillo, ¿cierto? Pero estamos aprendiendo. Pues les estamos dando tips, es como que escuches estas palabras y te empoderes y digas, yo soy una persona valiosa. Declaraciones poderosas, yo soy. Totalmente. Yo soy desde lo positivo. Voy a hacer, Mayra, qué pena, ya te voy a dar la palabra con algo que me parece importante porque muchas personas hoy en día son críticas, todo es perfecto. Con respecto a muchas palabras o formas en las que nosotros empezamos a hablar, que es que ese positivismo, que es que ese observador, que es que estoy cansado hasta acá de la palabra reinventarme. Yo digo, bueno, hermosos, listo, perfecto. ¿Y qué es lo que te está molestando de eso? ¿Por qué te genera tanto molestar? ¿Y qué tiene que uno utilice la palabra reinventarse si realmente es algo que se utiliza para decir que estás en un cambio? Porque si hoy hacías las cosas presenciales, las tenemos que hacer virtuales y ahí hay una reinvención. Totalmente. Entonces, cuando estás en la crítica, en la queja, bajas tu frecuencia y bajas tu frecuencia y eso es al miedo a no ser adecuado, al miedo a ser rechazado, al miedo a la desconexión con el otro. Te pregunto, ¿estás conectado contigo mismo? ¿Eres consciente que la conexión principal es contigo mismo? Así que la invitación que Mayra y yo les hacemos es a regresar a casa y es regresar a la conexión consigo mismos, que estén felices de quién son. Totalmente, y tú lo decías hace un minuto. Uno lo escucha y dice, ay, eso suena muy lindo y muy fácil, pero es que así es. Pero es que así es. Así Realmente es. nos enredamos mucho la pita con las cosas. Es cuestión de uno tomar una determinación, una decisión por el bienestar de uno, por la calidad de vida de uno y empezar a caminar sobre esa decisión que yo voy tomando. Si yo ya me doy cuenta que darle el poder a la otra persona, porque tal vez muchas personas han puesto el foco afuera, ¿verdad? Porque es el foco que más alumbra por lo general, el de afuera, el de las opiniones, el de las críticas, el que el otro me dijo, y cojo ese foquito y digo, bueno, si tanta fuerza le he dado afuera, ahora agárralo y dalo adentro, mira para adentro, valórate, quiérete mucho más, dale mucho valor y más contenido a tu vida y a tu proceso, porque finalmente, si uno parte desde un concepto real, todos los seres humanos somos extraordinarios por una razón, porque somos únicos. Somos únicos. Totalmente. Entonces, ¿qué sentido? Y digo, porque todos lo hemos vivido en algún momento, ¿qué sentido eso sirve para que cuando lo estemos atravesando, como que nos pellizquemos aunque sea un momentico y diga, ah, pero ¿qué sentido tiene comparar mi vida, mi proceso, mi camino, mi transición con otro? Pero es importante que la gente comprenda de algo, que si bien es cierto, la idea no es compararnos, sí podemos sacarle algo provechoso al observar al otro, y es, ¿qué podemos tomar del otro que nos ayuda en mi proceso de crecimiento? Y eso también viene el tema de reencuadrar, como esa mirada que le damos a las cosas, porque normalmente si entramos desde un observador crítico, ¿cierto? Desde ese observador de dolor, de decir, ay, pues yo no tengo esa casa, pues yo no tengo esa manera como la otra persona habla, no, pues yo no he escrito las 5 páginas que el otro ha escrito, pero bueno, vamos a rediseñar, a reencuadrar la manera en que tú sí puedes hacer tus cosas, esa manera en que tú sí puedes transitar. Y otra de las cosas que es importante, y una vez más mencionarlos, y creo que con eso podemos ir dándole un pequeño vuelco nuevamente, es cuáles, María C, cuáles serían los tips
puntualmente para vivir de mejor manera la vulnerabilidad, los tips puntualmente, o sea, hoy me siento así, ¿cierto? ¿Cuáles son esos tips Sí. para transitar mejor ese camino? A veces de la tristeza, del que me van a decir, del que dirán, de cómo me van a juzgar si yo estoy sintiéndome de esta manera. Bueno, desde mi mirada y mi experiencia, ¿cierto? Construidos como por mí. Me parece, me parece que hay algo de sentido, el que cuando te haces la invitación a autoobservarte, el primer paso sería identificar. Listo, entonces tú identificas de qué me está pasando, por qué me siento así, por qué esta situación me genera como tanta revoltura, pues me genera este mundo de emociones, que hay veces es como un salpicón y que uno dice, ay, ¿qué está pasando? Dios mío, ¿qué es esto? La ansiedad, y aparece, porque recuerden, somos seres emocionales y nosotros llegamos a vivir hasta 176 emociones en un día. Imagínate, nosotros estamos en pañales aprendiendo nuestro mundo emocional. Habrán otras personas mucho más avanzadas, claro, hasta PhD. Bueno, entonces, el primer paso es identificarlo. El segundo paso es reconocerlo, porque Mayra, yo puedo identificar que esta situación me genera malestar y me tumba al piso y no me gusta sentirme como me estoy sintiendo, no me gusta sentirme vulnerable, entonces empiezo yo también a querer controlar y vamos a erradicar esa palabra de nuestro vocabulario cuando estemos hablando de emociones. No se trata de control, porque es que el control es algo fuerte. En cambio, si tú dices a manejar, a gestionar, le puedes poner una palabra más dulce que te puedas hacer cargo o hacerte cargo de ellas. Cuando tú las reconoces, o por ejemplo alguien te puede, yo empiezo a identificar que mi mal genio genera una relación tensa con mi pareja. ¿Listo? Entonces yo identifico. Lo segundo es que reconozco, ¿sabes qué? Sí, soy muy mal genio. Porque puede ser que yo identifique que algo pasa, pero yo no quiero reconocer que soy mal genio, porque entonces la culpa es del otro. Ah, no, es que él me saca la piedra y yo soy mal genio por esto y esto y esto, entonces no me estoy haciendo responsable. Entonces, cuando yo lo reconozco, el paso siguiente es hacerlo consciente. Y me encanta la palabra consciente escrita con SC, que va más allá de lo moral, de lo bueno o lo malo. Estamos yéndonos para el espacio de el darnos cuenta de. Entonces yo me doy cuenta de, por ejemplo, cuando lo reconozco, qué ha generado esa emoción, esa situación, ese pensamiento en los resultados que yo tengo. Entonces, cuando yo digo mis resultados no son lo que yo espero, me genera peleas con esta persona, me genera conflictos, o hasta puedo perder mi trabajo o puedo perder una relación, entonces ahí es donde empiezo a hacerme cargo y digo, bueno, ¿qué pensamientos? Entonces, identificar, reconocer, hacerme cargo y actuar. Entonces yo empiezo a actuar. Entonces, ¿cuáles serán esos pensamientos? ¿Cuáles serán esos pensamientos que están generando el que yo me sienta como me siento? Es que a mí me saca la piedra que él siempre llegue tarde. Estoy suponiendo pues un ejemplo sencillo. Entonces yo te haría una pregunta. ¿Será que tú realmente tienes establecidos unos acuerdos con ese otro en cuanto a las llegadas y en cuanto a la lectura, pues que tú tienes a los compromisos que previamente has adquirido? Ah, no. Entonces, si tú previamente no has adquirido ningún compromiso de que tiene que llegar a cierta hora, porque eso puede pasar con los hijos, con la pareja, con el de la oficina, entonces, ¿qué está pasando ahí? Ah, es que tengo problemas de comunicación. No estoy poniendo unos acuerdos que los debo establecer. Entonces, si tú ya vas a la raíz, empiezas a actuar, vas a la raíz de la situación, tú vas a ver cómo esa situación se te empieza a minimizar porque el conversarlo con el otro te va a permitir abrir otras oportunidades y posibilidades en tu vida, sin quedarte centrado desde que el otro me hizo, me miró, no me miró, y te lleva a esa vulnerabilidad porque si no la aceptas, cada vez te vas a, o sea, en ese rechazo, cada vez la situación, venga, ¿saben qué hacen? Viene y vuelve y se te repite. Y a mí me pasó, yo me salí de una empresa por mi jefe y resulta que yo me fui quejándome, no me gustaba, entonces yo me pasé para la otra
y me siguió pasando circunstancias en las cuales también se me repitió lo del otro. Y yo dije, no aprendí la lección, entonces fui muy vulnerable porque ahí yo tuve que tomar decisiones y eso acarreó unos resultados diferentes en mi vida laboral. Entonces miren qué tan poderoso es esto y es eso, identifícalo y acéptalo. Mira, hoy estás, Mayra, hoy estás ansiosa, hoy estás aburrida, terminaste una relación de pareja, estás muy triste o perdiste tu empleo. Listo, vive tu tristeza, sé vulnerable, llora, qué rico, llora, no te quedes ahí. Eso no te estaba diciendo que te prohibamos que sientas lo que sientes. Si va a ser un día o dos, tú vas a tomar la decisión de cuánto dura tu duelo. Les recordamos las etapas del duelo. Vale. La negación, cuando empezamos a estar en esa etapa, y eso también tiene que ver con la curva del cambio, porque nos cuesta trabajo a veces transformarnos y cambiar, es la negación, entonces negamos que eso esté ocurriendo. Pero ¿cómo es posible que haya COVID y nos toque quedarnos encerrados? ¿Cómo es posible que nos toque trabajar de esta manera? ¿Cómo es posible que me toque quedarme en este apartamento 3 meses? Estoy que me enloquezco. Lo segundo, pasas a una etapa de rabia, entonces te empieza rabia porque no estás aceptando. Entonces tú eres como con la rabia, con el desespero, ta, ta, ta. La tercera es que empiezas entonces, después de esa rabia, como que se te baja tu estado de ánimo, así son las etapas del duelo, y estás en tu tristeza. La tristeza, les recordamos, en ese mundo emocional, que es una emoción que desde su luz nos recuerda que algo nos importaba, ¿cierto? Si tú no sientas tristeza, de pronto no te conectaría con eso tan importante que tuviste, porque es una emoción que va más ligada hacia el pasado. Y si hablamos desde la sombra, pues obviamente una tristeza mal manejada que se permanezca en ti durante 3 meses te puede llevar a una depresión. Entonces, claro, en ese duelo, en esa etapa es importante monitorear la tristeza, cómo te estás viviendo la tristeza y cómo estás viviendo y aceptando la situación. Finalmente, cuando estás en esa depresión o estás en esa tristeza, porque no todo el mundo llega a la depresión, es negociar, tienes que hacerte cargo de, bueno, no te vas a quedar ahí, tienes que mirar otras alternativas, reencuadrar, y ahí es donde llegas a la famosa aceptación. Empiezas a aceptar ese proceso hermoso para que tú, después de haber vivido todos estos pasos, ya estés con un camino de posibilidades. Esto aplica para todo y aplica para abrazar la vulnerabilidad. Eso Totalmente. existe, eso nos pasa a todos. Lo que sí, Mayra, es que tú eres el que eliges cuánto tiempo quieres que dure eso. Porque uno también se tiene que ayudar con la resiliencia. No te vas a quedar ahí, tienes que sobreponerte. Totalmente. Y acabas de utilizar un término que pienso que las personas tenemos que siempre tener muy presente. Es un proceso. Es un proceso. Es un proceso y a veces nos queremos saltar etapas y nos queremos saltar experiencias que nos ayudan a tener mayor sentir frente a las cosas. Entonces, para recordarle a nuestros oyentes y para tenerlo nuevamente, qué importante es identificar. Y aquí una vez más me remito a lo que tú dices en un momento y es empezar a tener autoobservación. Empezar Sí. a autoobservar da esa magia, da la magia de poder identificar y a veces no logro identificar porque es que nunca me he mirado. Por eso es que dice, esas etapas que tú mencionabas de identificar, reconocer, a veces se nos da más fácil en el otro. Uno identifica y dice, ay, ese está como bravo, ¿no? Está como molesto. Uno logra identificar y reconocer. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto expertos, tenemos un doctorado en observar lo bien que hace el otro y las cosas malas que hace el otro, ¿verdad? Pero cuando desarrollamos ese proceso también de autoobservación, que es el primer paso, nos Sí. ayuda a poder identificar. Y al poderlo identificar nos ayuda a lo que tú decías también, a reconocer finalmente cómo queremos estar en esas situaciones, porque una vez más, y a mí me gusta mucho, digamos que suena repetitivo, pero es importante que las personas entiendan el poder de elegir. Elegir es algo que nosotros tenemos y ser vulnerables está bien, pero también tenemos la capacidad de ser resilientes, de tener la capacidad de salir de esas situaciones, de transformar esas situaciones. Por tanto, reconocer en esa etapa nos ayuda a vivirlo de una forma diferente, a elegir el camino que queremos transitar, a elegir los pensamientos que queremos tener, a elegir el cómo nos queremos sentir. Luego viene la parte consciente. Ya lo reconocí, ahora ya lo tengo muy presente, ¿qué voy a hacer? ¿Qué ¿Cierto? voy a hacer con eso? Claro. Exacto, pero ¿qué pasa aquí? Y mira, María, yo no sé si estés de acuerdo en esa parte, pero muchas veces hacemos consciente las cosas y uno dice, sí, yo sé, pero no hacemos nada. No.
No, porque el hacer consciente no es, sí, yo lo hago. No, eso es un proceso. El hacer consciente es que puedas digerirlo, pues como hasta saborearlo, como bueno, ¿esto qué me quiere decir? Totalmente. Entonces, al punto es, date cuenta que después de pasar por unos pasos de identificar, reconocer, hacer consciente, llegamos a uno que es muy importante, que es la acción. Y la acción es lo que finalmente hace que las cosas sean distintas. El cambio que yo empiezo a generar, los pasitos que yo empiezo a dar de forma diferente es lo que hace que las cosas sean completamente diferentes. Podemos identificarlo, reconocerlo, hacerlo consciente, pero si no hacemos nada con lo que reconocemos, nos estamos quedando nuevamente y el ciclo doloroso, diría yo, vuelve y se repite, ¿verdad? Vuelve y se repite. Era lo Así que tú es. decías con el tema del duelo. Venimos con una negación profunda, pasamos por una ira, luego vamos por una tristeza, luego viene un proceso de aceptación, está bien. Pero si yo no llego a esa aceptación, es decir, esto es lo que está pasando y voy a hacer esto, me voy a quedar en el mismo círculo. Y algo que indudablemente sí nos pasa a la mayoría, y no quisiera generalizarlo, pero el diálogo o la postura que por lo general las personas han aprendido a asumir es esa postura de víctima de las cosas. Por lo general se victimizan mucho de las cosas en lugar de mirar, identificar, reconocer y preguntarse cuál es el papel que quieren asumir frente a Así la vida. es. Total. María, es preciosa. Yo creo que aquí nos podemos llevar toda la tarde. Toda la tarde conversando. Claro, Mayra, si me das un espacecito, me tomo un minutico antes de hacer el cierre, ¿cierto? Simplemente es compartirles esto. Recuerden que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Cuando nosotros hablemos de lo positivo que a mucha gente lo saca de su centro y le molesta, recuerden que no estamos hablando de que las cosas son perfectas. Es aceptar que es que somos seres humanos, no somos perfectos, nos podemos equivocar y está bien equivocarse porque si tú no tienes, si pasas por esas etapas de dolor y de situaciones en las cuales has tomado decisiones que no son las adecuadas, recuerda que pasan por un plan perfecto y es para tu propio aprendizaje y así lo debemos de tomar. Y la anécdota es, Siddhartha Gautama Buda es el hijo del rey y él, estando en el reino, en el castillo, le dice a su padre que va a ir a conocer la población que hay en el reinado, pues la que vive bajo el reino pues de su padre. Entonces él emprende el camino y se topa con una caravana de personas enfermas, son leprosos, y ahí es donde el príncipe se asusta porque les hago una aclaración. El príncipe era completamente protegido por su padre y no quería que le pasara absolutamente nada, ni que pasara por dolor ni por sufrimiento. Así que él dice, ¿cómo así? ¿Y qué son esas personas? Entonces le dicen, príncipe, esas personas son leprosos, son enfermos. ¿Y cómo así es que la gente se enferma? Sí, príncipe, la gente se enferma. Entonces él se va muy acongojado al reino y su padre se molesta mucho y manda a esconder todos los enfermos. Así que pasa un tiempo y vuelve el príncipe con mucha curiosidad de conocer el resto de la población, vuelve a salir, se topa con una caravana de personas adultas mayores, ya muy mayores, con sus canas, sus arrugas. Entonces él dice, ¿quiénes son esos? Y vuelven y le dicen, príncipe, esas son personas adultas mayores, se están envejeciendo. Y es que la gente se envejece. Príncipe, la gente se envejece. No entiendo cómo así. Vuelve al reino, el padre furioso no le quiere permitir que vuelva a salir, manda a esconder a todos los enfermos. Finalmente pasa un tiempo adicional y se topa con una caravana fúnebre porque pues vuelve a salir y se topa con una caravana fúnebre y dice, ¿cómo así? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Esa gente, ¿por qué llora? Príncipe, es que ahí va una persona que ha fallecido, es un muerto. ¿Cómo así es que la gente se muere? Entonces, es una anécdota simplemente para decir que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Quienes se hayan golpeado con la pata de la cama en el dedo chiquito, duele porque duele, ¿cierto? O cualquier golpe que hayas tenido en tu vida. Sin embargo, tú eres el que toma la decisión, cómo alimentas esa situación que te pasa. En la vida nos van a pasar situaciones. Lo que pasa es que la mirada que le des y la actitud con la que asumas esa situación y abraces tu vulnerabilidad y sepas que eso te sucedió y está bien, listo, ¿qué puede pasar más adelante para que eso no suceda o no se repita? De lo que esté en control de ti, entonces miren, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Siddhartha Gautama, el dolor es inevitable. Hay personas que se mueren, que se enferman, que se envejecen, porque todos vamos por ahí, por ese camino. Es inevitable. ¿Qué vas a hacer con esto que tienes hoy? Totalmente. María, sí, gracias por esa historia
que nos aporta esa conciencia. Yo quiero cerrar una vez más este espacio con la frase que en algún momento les compartí, que les decía: lo que nos hace vulnerables nos hace hermosos y nos hace únicos. Abrazar esa vulnerabilidad es la invitación a abrazar esa parte emocional que nos acompaña a nosotros como seres humanos, a darnos cuenta que así como tenemos la alegría, las otras emociones que tanto nos gustan sentir, también tenemos otro lado que también tenemos que aprender a abrazar y a reconocer, y sobre todo a entender y a decir: si hoy tengo ganas de llorar, pues lloro. Si hoy me siento triste, pues lo vivo. Si hoy no quiero montar nada en redes sociales porque me siento saturado, pues no lo hagas, ¿cierto? No lo hagas. Porque una de las cosas que más genera vulnerabilidad en medio de todo, o esa sensación de molestia, tiene que ver muchas veces con esa presión que nosotros creemos que viene de afuera, pero finalmente es algo que nosotros hemos recreado en nuestra cabeza que creemos que viene de afuera, ¿cierto? Es importante también aprender a escuchar, a escuchar. Yo siempre en los entrenamientos de coaching les digo a los estudiantes de alguna manera, y es: si esa vocecita interna que tú tienes tuviera voz fuerte, tuviera altavoz, ¿qué crees que te diría frente a las cosas que estás haciendo o que quieres hacer? Nosotros tenemos que aprender a escuchar esa parte y a decir: no, no quiero hacer esto, o no, esto no me apetece, hoy no quiero porque no quiero, simplemente. Hoy quiero quedarme en la cama viendo series todo el día, no pasa nada, ¿cierto? Porque otra de las cosas que nos pasa, y volviendo al tema de las redes sociales, y ya para cerrar como esta parte, es: dejemos de comparar la vida del otro. Que una persona esté aprovechando este tiempo para hacer lo más productivo posible, fantástico. Bienvenido. Exacto. Pero si tu tiempo ahora en esta cuarentena, ejemplo, la quieres transitar de forma contraria, bienvenido sea. Porque así como hay personas que tal vez venían normalito y hoy en esta oportunidad tuvieron la fortuna de espacios de productividad, y otros que venían siendo muy productivos y dicen: oye, yo quiero es descansar porque tengo que hacer un poquitico para vivir de una manera diferente. Cada uno con su proceso, amigos, es la invitación más grande. Transiten en la vida con lo que mejor les haga sentir. Y cuando no se sientan tan bien, igual ámense, porque eso hace parte de nuestra vida emocional. Ay, bienvenido. ¿En cuáles son tus redes sociales para que las personas sepan dónde te pueden seguir? Bueno, aquí en mi nombre, si lo están viendo, es en Instagram, palabras de poder-mc. Ya tengo todo listo para salir con mi marca bien linda en mi Instagram, que tengo una asesora preciosa y la adoro. Natalia Restrepo, mejor dicho, es gigante, la hija de Patri. Mayra. Y creo que está que me ahorca, no mentira, se llama, va a matar con lo que estoy diciendo. Porque he estado tan ocupada y estoy en mi construcción, así que estoy colgando pues eventos que hago como para mostrar la actividad de mi marca, ¿cierto? Entonces ahí me encuentran y pues ahora les puedo compartir desde mi discurso, desde las charlas que he hecho en YouTube. Estoy también como Palabras de Poder MC para que se suscriban a mi canal. Tengo algunos videos colgados que les pueden servir. Este ya va para allá también. Y desde Facebook estoy con Palabra de Poder. Me la creó Facebook hace rato, que salió así con Palabra de Poder, no con Palabras de Poder. Igual está bien. Entonces esas son mis redes sociales. Los que quieran seguir conversando, en lo que les pueda ayudar desde este conocimiento y experiencia, y a ti agradecerte profundamente por el espacio que me has abierto. Parece a ti. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí conectados. Una vez más, seguimos sumando valor, y creo que a través de estas conversaciones seguimos aportándole una semillita al corazón de las personas que hoy se conectaron. Un abrazo, Dios los bendiga. Besitos, María C. Encantada. A todos, besos.